Construida a una altura de 2.430 metros, rodeada de acantilados empinados barridos por la lluvia, se encuentra la ciudad de Machu Picchu. En lo alto de las nubes del Perú se alza un enigma de piedra. Es una obra de arquitectura construida por los incas hace más de 500 años. Una ciudad sin caminos, sin mercados, sin una razón aparente para existir. Y aún así, permanece. ¿Fue Machu Picchu un palacio, un templo o algo mucho más extraño, tallado en los huesos de la tierra? La ciudad imposible. Cuando el profesor de Yale, Hiram Bingham, abrió paso entre la espesa maleza de los Andes en 1911, creyó haber encontrado la ciudad perdida de los incas. Para el mundo occidental fue una revelación. Para los campesinos quechuas que lo guiaron hasta allí, no era ningún descubrimiento. Ellos siempre habían conocido las ruinas que se erguían sobre el río Urubamba. A primera vista, Machu Picchu parecía desafiar las leyes de la supervivencia. Suspendida a 2,430 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se aferra a una cresta afilada entre picos imponentes. Sus terrazas se asoman al vacío. Sus templos dominan acantilados que se precipitan casi 500 metros hacia el valle. Desde lejos, los muros de piedra parecen flotar entre las nubes, intactos tras siglos de tormentas. Pero bajo tanta belleza se escondía una contradicción. A diferencia de otros centros incas, aquí no llegaban grandes caminos. No había mercados bulliciosos, ni barrios extensos, ni llanuras fértiles que alimentaran a la ciudad. Lo que Bingham mostró al mundo no fue una capital floreciente, sino un enigma tallado en piedra. ¿Por qué construir aquí, en absoluto? Para un imperio famoso por su eficiencia, su logística y sus enormes redes agrícolas, Machu Picchu parecía un error temerario. El mismo lugar donde ninguna ciudad debía levantarse se convirtió en uno de los mayores logros incas. Y desde el primer momento de su revelación, quedó flotando una pregunta. ¿Para qué fue realmente Machu Picchu? Un siglo de preguntas. Cuanto más estudiaban los arqueólogos Machu Picchu, más extraño resultaba. A diferencia de Cusco, el corazón palpitante del imperio inca, esta ciudad carecía de los elementos de la vida cotidiana. No había pruebas de mercados atestados, ni de grandes viviendas familiares, ni de almacenes capaces de sostener a una población urbana. Sus elegantes jardines podían alimentar a unas pocas centenas de personas, pero nunca a los miles que requeriría una capital. Sin embargo, su arquitectura revelaba importancia. Los templos estaban alineados con precisión a los solsticios, ventanas que enmarcaban la salida del sol en días sagrados. Muros de piedra tan perfectamente unidos que ni una brizna de hierba podía colarse entre ellos. Cada detalle hablaba de ceremonia, de orden y de un profundo sentido cósmico. Pero si Machu Picchu era un santuario religioso, ¿por qué arriesgarse a construirlo en un terreno tan peligroso? Las contradicciones se hicieron más profundas a lo largo del siglo XX. Los expertos discutían etiquetas: palacio, fortaleza, residencia real, retiro sagrado. Ninguna encajaba del todo. Incluso el gran hallazgo de Bingham traía consigo polémica. Enviaría cientos de objetos a la Universidad de Yale, desatando una batalla de un siglo con el Perú por la propiedad de los restos. Y su proclamada descubierta reforzaba una narrativa occidental que ignoraba la memoria indígena del lugar. La geografía sumaba al enigma. Machu Picchu estaba aislada de las grandes rutas incas, con senderos que serpenteaban entre bosques de niebla y quebradas escarpadas. Llegar hasta allí era apartarse de las arterias del imperio y adentrarse en el aislamiento. En una civilización cimentada sobre las conexiones, este lugar parecía deliberadamente remoto. Durante décadas, los estudiosos quedaron atrapados en la misma incógnita sin respuesta. ¿Por qué eligieron los incas la cresta más impráctica y peligrosa de los Andes para levantar una de sus mayores obras? Descifrando la montaña. Durante más de un siglo, Machu Picchu permaneció como un enigma. Pero en 2019, un avance llegó no desde la arqueología, sino desde la geología. El científico brasileño Rualdo Menegat y su equipo dejaron de observar los templos y artefactos para estudiar el suelo mismo sobre el que se levantaba la ciudad. Lo que encontraron transformaría por completo nuestra comprensión del sitio. Con imágenes satelitales, mapas geológicos y estudios de campo, Menegat trazó una red de fallas que corrían justo bajo Machu Picchu. A primera vista, aquello parecía una catástrofe asegurada.
¿Por qué los incas, maestros constructores de los Andes, habrían elegido intencionalmente una cresta propensa a terremotos? La respuesta estaba escondida en las fracturas mismas. Estas fallas ofrecían 3 dones esenciales. Primero, creaban canteras naturales. El granito que forma los icónicos muros de Machu Picchu se fracturaba bajo la presión sísmica, partiéndose en bloques listos para ser tallados. En lugar de arrastrar piedras durante kilómetros, los constructores podían extraerlas y darles forma directamente en el lugar. Segundo, las grietas canalizaban el agua. En una región donde las lluvias torrenciales amenazan con inundaciones y deslaves, las fracturas actuaban como venas, guiando la escorrentía hacia cauces seguros. Los incas construyeron canales y fuentes que potenciaban ese drenaje natural, evitando la erosión que habría destruido otros asentamientos menos estables. Tercero, la roca fracturada ofrecía resistencia sísmica. La piedra sólida se quiebra violentamente durante un temblor, pero la roca rota dispersa la energía. Al construir sobre esas fallas, los incas reducían los daños de los terremotos, convirtiendo lo que los ingenieros modernos llamarían debilidad en fortaleza. De pronto, el enigma empezó a resolverse. Machu Picchu no era una apuesta temeraria, sino una obra maestra de estrategia geológica. Los incas habían leído la montaña como un mapa vivo, viendo oportunidades donde otros solo veían riesgos. Lo que parecía una ciudad imposible era, en realidad, un lugar perfectamente elegido. Ingeniería con la tierra. A menudo se admira Machu Picchu por sus terrazas y templos impresionantes, pero su verdadero genio yace bajo la superficie. Los arqueólogos estiman que casi el 60% de su infraestructura está oculta bajo tierra. Canales de drenaje, muros de contención y cimientos de piedra diseñados para mantener la montaña unida. Lo que los visitantes ven hoy no es más que la punta de un vasto iceberg de ingeniería. Los incas construyeron sobre granito una de las rocas más duras de la tierra, y aún así no necesitaron cinceles de hierro ni ruedas. Las fallas ya habían fracturado la base rocosa en piezas manejables. Con piedras martillo, partían esos bloques siguiendo las grietas naturales, dándoles una forma tan precisa que las uniones siguen firmes medio milenio después. La montaña misma se convirtió en su cantera, ahorrando un trabajo incalculable y produciendo piedras que encajaban con una exactitud asombrosa. Pero la piedra era solo la mitad de la ecuación. El agua definía la vida a 2,430 metros y los incas la dominaron. Un manantial natural cercano al sitio fue capturado por un canal cuidadosamente diseñado que se extendía por más de 700 metros. Ese canal alimentaba 16 fuentes en cascada, proveyendo agua limpia para los habitantes, las ceremonias y la agricultura. Más aún, regulaba el caudal durante las lluvias torrenciales. La escorrentía era guiada por canales controlados en lugar de permitir que desestabilizara las laderas. Incluso las terrazas servían para mucho más que la agricultura. Capas de grava, arena y tierra las convertían en enormes filtros que dispersaban el agua hacia abajo mientras evitaban la erosión. Estos escalones transformaron acantilados verticales en plataformas estables que al mismo tiempo alimentaban cultivos y afianzaban las frágiles laderas de la montaña. Los ingenieros modernos se maravillan de lo efectivas que siguen siendo estas soluciones. En una región azotada por los deslaves, Machu Picchu ha resistido siglos de tormentas sin colapsar de forma catastrófica. No fue la fuerza bruta lo que mantuvo con vida a la ciudad, sino una filosofía: trabajar con la montaña en lugar de contra ella. Un patrón a lo largo de los Andes. Machu Picchu no fue un prodigio aislado. Cuando los geólogos empezaron a trazar los mapas de las zonas de fracturas en los Andes, surgió un patrón sorprendente. Otros centros incas, Cusco, Ollantaytambo, Pisac, también fueron construidos directamente sobre fallas. Lo que a ojos modernos parecía un riesgo geológico, para los incas era una oportunidad. En Cusco, la capital del imperio, múltiples fallas convergen, llevando ríos y manantiales hacia el valle. Esta plomería natural permitió que la ciudad sostuviera a decenas de miles de personas con un flujo de agua constante. La ubicación misma de la capital, que durante mucho tiempo se creyó simbólica, era también pura estrategia geológica. En Ollantaytambo, las terrazas descansan sobre laderas fracturadas que guían el agua de forma natural a través del suelo.
Las canteras cercanas se encuentran sobre esas mismas fallas, lo que ofrecía piedra fácil de extraer y transportar. Incluso las murallas de la fortaleza se inclinan sobre crestas moldeadas por la tierra misma. En lugar de obligar al terreno a someterse, los ingenieros incas se adaptaron de forma fluida a sus contornos. Hoy los antropólogos describen este enfoque como etnogeología, una ciencia cultural de la tierra desarrollada a lo largo de generaciones de observación cuidadosa. Los incas no tenían microscopios ni sensores sísmicos, pero contaban con siglos de experiencia vivida. Al observar cómo se quebraban las montañas, cómo brotaban los manantiales y cómo se movían las laderas, construyeron un mapa mental de los Andes que funcionaba tanto como plano de ingeniería como guía espiritual. Vista de este modo, la rápida expansión del imperio no era misteriosa en absoluto. Sus ciudades y fortalezas no estaban esparcidas al azar, sino ubicadas siguiendo una lógica oculta escrita en la piedra. Machu Picchu era una obra maestra dentro de una vasta red invisible, la ciencia sagrada. Para los incas, las montañas no eran roca muda, eran apus, espíritus vivos que velaban por los valles, los ríos y las personas. La tierra misma era la Pachamama, la Gran Madre, cuyos dones de piedra, suelo y agua exigían tanto respeto como uso. En esta visión del mundo, construir nunca era solo algo práctico, era también un acto de devoción. Los arqueólogos han encontrado ofrendas rituales bajo terrazas y cimientos en Machu Picchu, conchas marinas traídas de costas lejanas, piedras talladas, incluso sacrificios quemados. No eran depósitos al azar. Eran ceremonias para honrar a la montaña antes de empezar la construcción. Cada muro era tanto un logro de ingeniería como una plegaria tallada en granito. Hasta las alineaciones tenían significados dobles. Ventanas que enmarcaban los amaneceres de los solsticios aseguraban precisión astronómica, pero también vinculaban la ciudad a ciclos de fertilidad y renovación. Terrazas que estabilizaban la tierra reflejaban los flancos de picos sagrados. Los canales de agua no solo prevenían inundaciones, convertían la lluvia en una bendición visible que aún hoy cae en cascadas de piedra. Lo que la ciencia moderna interpreta como ingeniería, los incas lo entendían como equilibrio sagrado. Para ellos, la estabilidad no provenía de conquistar la montaña, sino de honrarla. La fe y la física eran inseparables, y fue esta fusión lo que permitió que Machu Picchu perdurara. La obra maestra invisible. Durante más de un siglo, Machu Picchu fue descrita como una paradoja, una ciudad que nunca debió existir. Los historiadores la veían como una muestra desafiante del poder humano sobre la naturaleza, aferrada a un risco en un triunfo temerario. Pero la ciencia moderna cuenta otra historia. Los incas no lucharon contra la montaña, se aliaron con ella. Las terrazas, fuentes y templos son solo lo que alcanza la vista. La verdadera obra maestra yace oculta, las capas de grava bajo la tierra, los canales tallados en la roca fracturada, los cimientos que afianzan la cresta. Hoy los arqueólogos creen que se invirtió más trabajo en lo invisible bajo el suelo que en los muros que los turistas fotografían arriba. Lo que sobrevive no es una ilusión de permanencia, sino el resultado de una integración profunda con la tierra misma. Por eso Machu Picchu sigue en pie mientras otros sitios se erosionaron o colapsaron. Su supervivencia no es cuestión de suerte, es la consecuencia de una visión en la que la naturaleza no era un obstáculo, sino una aliada. El enigma que una vez desconcertó a los estudiosos hoy guarda una verdad sencilla. Machu Picchu perdura no porque los incas conquistaron los Andes, sino porque supieron escucharlos.